Buenos días, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estoy un poquito disfónico, pero el Señor nos va a ayudar en esta mañana. Estos tiempos tan helados, son así estos tiempos de frío, estos tiempos de hielo. Amén, amén. Pero la palabra de hoy nos va a abrigar. Esa es la fe y la esperanza que tenemos. La semana pasada, fíjese usted que la palabra fue algo muy hermoso en la cena. A mí me gustó mucho porque llegó un minuto que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero de pronto el Señor Jesús, después de decir esas palabras tan de adentro, decirle que necesitaba ayuda, que necesitaba que estuvieran con Él, después el Señor Jesús le dice claramente, es necesario que, si es posible de mí, que pase esta copa. Le dice al Padre Celestial en oración: si es posible de mí que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y yo quedé con eso, la voluntad. Porque el Señor nos está demostrando claramente su humildad, su sinceridad, de decir que Él es una persona, un humano, y necesita ayuda de parte de los discípulos, pero también necesita ayuda de parte del Padre. Que si es posible que pase esta copa, pero que se haga su voluntad. Yo creo que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. La palabra del Señor nos dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces yo le declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabra de parte de nuestro Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Señor, háblanos, que hoy aquí te escuchamos muy, pero muy atentamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué palabra de parte de nuestro Señor Jesús. Qué contradictorios son estos versículos, porque está hablando de personas que hacían su propia voluntad, personas que echaban fuera demonios, personas que hacían milagros, sanidades, personas que trabajaban en la obra del Señor. Yo creo que estos versículos es una gran revelación para todos nosotros, porque Jesús está hablando de personas que hicieron su propia voluntad, no la voluntad del Padre. Es lo que Jesús hablamos en un principio. Jesús le dijo al final, logró entender: Padre, que se haga tu voluntad. Aquí son personas que no están haciendo la voluntad del Padre. El versículo 21 nos está diciendo claramente que son personas que hicieron la voluntad suya, pero no van a entrar en el reino de los cielos. O sea, las personas que hacen la voluntad del Padre son las personas que van a entrar en el reino del cielo. Éxito no debería ser tener un auto muy cómodo afuera de nuestra casa, una buena casa. Éxito no debería ser tener un buen trabajo, tener un buen sueldo. No, éxito para nosotros debería ser hacer la voluntad del Padre Celestial. Eso debería ser éxito. Su mayor éxito no fue caminar sobre las aguas, no fue convertir el agua en vino, no. Su mayor éxito de Jesús aquí en la tierra fue hacer la voluntad del Padre, de quien lo envió. Jesús es el mayor ejemplo de toda la historia de la humanidad. No solamente hizo milagros, no solamente hizo sanidades, sino que lo más importante, lo que hizo Jesús, fue hacer la voluntad del Padre. Jesús no solamente es el hombre más mencionado de toda la humanidad, no es el hombre más famoso de toda la historia de la humanidad, sino que su éxito trasciende más allá de su muerte, porque resucita al tercer día. O sea, aquí en la tierra lo que más importante nos dejó nuestro Señor Jesucristo es que aprendió obediencia, a someterse a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hasta aquí hay un solo hombre que ha vencido la muerte, y este es Jesús. La pregunta es: ¿cuál fue el secreto, el éxito? El secreto de su éxito aquí en la tierra. ¿Cuál fue? No fue hacer la voluntad de los hombres. No fue hacer milagros, sanidades, prodigios. El mayor éxito de Jesús aquí en la tierra fue hacer la voluntad del Padre, de lo que el Padre lo envió. En Juan capítulo 6, versículo 38, la palabra dice: porque yo he descendido del cielo, no está diciendo claramente. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad de aquel que me envió. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Yo he descendido del cielo, pero para hacer la voluntad de mi Padre. No mi voluntad, sino que la voluntad de aquel que me envió a mí. Eso es lo que está diciendo. O sea que en eso consistía su fortaleza. En eso consistía su empuje. En eso consistía el estar aquí en la tierra. De por qué nuestro enemigo no pudo vencerlo, de por qué nuestro enemigo no pudo ganar la gran victoria que Jesús tuvo ahí en el madero de la cruz. Porque Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Yo creo que ahí está nuestro mayor éxito en nuestra vida. Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Saber para qué estamos viviendo aquí? Para hacer nuestra voluntad, nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, o en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para mí, Pablo es uno de los más grandes discípulos que encontramos en la Escritura. Para mí, en la forma personal, Pablo es uno de los más grandes apóstoles que Jesús estuvo aquí en esta tierra. Cuando Pablo fue derribado de su caballo, es Jesús quien lo envía 3 días para estar totalmente encerrado, para que la presencia del Espíritu Santo de Dios cayera sobre su vida. Pero después de estar encerrado 3 días, lo manda al desierto, donde está 3 años, donde Dios le muestra cosas ocultas, secretos, cosas que están aquí en la Escritura. Grandes cosas, cosas tremendas. Pablo se convirtió en un hombre apasionado. Salió de ahí del desierto después de estar 3 años encerrado con el Espíritu Santo de Dios. Salió, pero un hombre apasionado para predicar la palabra de Dios, pero hacer la voluntad del Padre. Y lo vimos hace una semana atrás, como de pronto Pablo va hacia Asia y de pronto escucha una voz del cielo que le dice, Pablo, no es Asia, es Macedonia. Y Pablo inmediatamente dice, oh, perfecto, está bien. Pensaba que era lo mismo. Asia o Macedonia. No, en Macedonia Pablo. Y Pablo se va a Macedonia. Pero de pronto es encerrado en un calabozo, en el último calabozo después de haber sido azotado con vara durante toda la mañana, junto a Silas. Pasan muchas horas que Pablo se puede recuperar un poco y de pronto decide alabar a Dios con todo su corazón. Pablo y Silas, después de haber sido golpeados fuertemente con vara, adoran a Dios. Levantan sus manos y cantan a Dios ahí en el calabozo, en un calabozo frío y húmedo. La pregunta es, ¿quién canta? ¿Quién adora cuando hay crisis? Cuando hay problemas, cuando hay dificultad, hay quebranto. Cuando las cosas no están bien. ¿Quién de nosotros canta? ¿Quién de nosotros alaba cuando las cosas están hacia arriba? Cuesta hacia arriba. El carcelero y los presos están totalmente anonadados. Como ellos escuchan estas canciones tan lindas que vienen del corazón. Un corazón humillado de parte de Pablo y Silas. Adoran a Dios con todo el corazón. De pronto un fuerte temblor. Las puertas del calabozo se abren. Sus cepos de sus pies y de sus manos se abren. Para muchos, la alabanza. La alabanza a Dios. Para muchos es la adoración a Dios, es la que abre los cepos de las manos, las cadenas que tenemos en nuestro cuerpo, las cadenas en nuestros pies, la alabanza. Para otros es la alabanza la que abre las puertas de la duda, de la incredulidad, las puertas que nos tienen atrapados en nuestras vidas. Y tienen toda la razón. Por supuesto que sí, es la alabanza, pero es una parte. Porque Pablo y Silas están en el lugar correcto, en Macedonia, donde Dios los mandó, donde el Espíritu Santo los envió a que fueran a trabajar, a que fueran a misionar. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas toman la decisión de ir a Asia? ¿Se hubieran abierto las puertas del calabozo? ¿Se hubieran abierto las puertas, las cadenas de sus manos, los cepos? Yo creo que no. Yo creo que no. Solamente cuando estamos en la voluntad de Dios es cuando se abren las cadenas, cuando se abren las puertas. Muchos son los que se preguntan por qué pudieron salirse Pablo y Silas de las cadenas de sus vidas, de los cepos de sus manos, de las puertas que estaban cerradas. Muchos piensan que son la alabanza, pero también es la obediencia, cuando estamos en la voluntad. O sea que cuando usted camina bajo la voluntad de Dios va a haber éxito. O sea que cuando usted camina en la voluntad de Dios, usted va a ver las cadenas abiertas, las puertas abiertas. Usted va a ver cosas maravillosas. Solamente cuando usted camina bajo la dirección de Dios es que usted va a ver las cosas extraordinarias, las cosas mejores.
Si usted está escuchando atentamente esta palabra revelada de parte de Dios hoy en esta mañana, es que usted se le va a abrir su corazón de par en par. Usted va a sentir un anhelo ardiente en su corazón de que usted tiene que hacer la voluntad del Padre. Usted tiene que estar en la dirección de Él para que las cosas funcionen de la mejor manera. Usted y yo debiéramos aprender a descansar. Aprender a descansar en Él. Estamos para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial aquí en esta tierra. Nadie nos podrá detener. Seremos indetenibles. Como Pablo fue indetenible. Nadie lo podía detener. A Pablo no lo podía detener en las cárceles, ni los azotes con vara, ni los azotes con látigo. Las apedreadas tampoco. Una serpiente venenosa que lo mordió tampoco. Los naufragios tampoco. Las expulsiones de la aldea, tampoco nada podía detener a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba seguro que estaba haciendo la voluntad del Padre Celestial. Estaba ahí. Si Dios está por nosotros, si Dios está por nosotros, ¿quién contra de nosotros? No escatimó Dios en dar a su propio Hijo por usted y por mí. ¿Acaso no nos va a dar cosas mayores? ¿No nos va a dar cosas extraordinarias, cosas increíbles, sobrenaturales para todos nosotros? Por supuesto que sí. Muchos hablan de Moisés como un gran profeta. Un hombre que oró para que el mar se abriera, para que el pueblo pasara. Levantó las manos al cielo y el mar se abrió. Muchos hablan de Moisés como Moisés cuando pasó hasta el último hombre a la otra ribera. Y de pronto Moisés levanta sus manos y ora para que el mar se cierre. Y el mar se cierra. Dios echa a los caballos y a los jinetes a la mar. El pueblo es salvado. Todos. Muchos hablan de la oración de Moisés. Muchos hablan de los ayunos de Moisés, que fueron días y días y días de ayuno. Muchos hablan de la presencia, cómo Moisés buscaba la presencia de Dios ahí en el monte. Y tienen toda la razón. Pero el éxito de Moisés fue el que escuchó a Dios. Y obedeció. Dios lo envió y fue. Dios le mostró los proyectos, los planos a Moisés. Dios le dijo, este es el proyecto, Moisés, este es el plano, esto es lo que yo quiero que enviarte a ti, sacar al pueblo y llevarlo en dirección a una tierra que fluye leche y miel. Allá está. Necesito que lo lleves por ese camino. Vamos a encontrar obstáculos, Moisés, vamos a encontrarnos con el mar, pero vamos a buscar un lugar donde podamos pasar en seco. Vamos a irnos hacia allá. La tierra que yo te hablo, Moisés, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que está cerca, un par de semanas, nada más. Moisés solamente escucha. Yo creo que es muy simple para lograr tener éxito en nuestra vida. Estar en la voluntad de Dios. El éxito estaba ahí, a paso, a semanas, pero el pueblo no hizo caso y todos conocemos la historia. Anduvo vagando 40 años en el desierto por su propia voluntad, por su propio camino. Moisés hablaba de Dios, lo que Dios le decía que tenía que hablar. Nada más. Hacía lo que Dios le decía. Y ese debe ser nuestro estilo de vida. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Andar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, vamos a ser indetenibles. Nadie nos va a poder detener. Nada. Absolutamente nada. Cuánto lamentablemente hoy confunden éxito con tener una casa muy grande, tener mucho dinero, tener una cuenta bancaria muy abundante. Eso no es éxito. Éxito es hacer la voluntad de Dios, que Dios esté en nuestro camino. La Escritura nos está diciendo claramente que el éxito es hacer la voluntad de Dios, estar en sus caminos. No fue un hombre que hizo milagros, no tuvo una iglesia de 50 miembros. No, pero Noé estaba en la voluntad de Dios. Noé, cuando Dios le habla, el que tiene que construir un arca, es que Noé lo hace. En el libro de Hebreos, capítulo 11, lo vemos como un héroe de la fe, cómo Dios le habla a Noé. Y cómo Noé construye el arca sin haber visto una lluvia, sin haber visto jamás llover sobre la faz de la tierra. Y lo hace. Construye un arca y Dios lo envía con toda su familia a ser santo. Juan el Bautista también fue un hombre que no hizo milagros, tampoco hizo sanidades. Pero Jesús lo fue a ver para ser bautizado por él. Cuando Jesús llega a ver a Juan, Juan no puede creer que él tenga que bautizar a Jesús, al Mesías, al Maestro. Es necesario que así acontezca. Juan era la persona que pavimentaba para el Señor cuando él viniera acá atrás.
Juan era la voz del desierto. Juan era la persona que decía, arrepentíos y convertidos para que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado hacia ustedes. Arrepentíos y convertidos. Jesús dijo que Juan el Bautista era uno de los más grandes profetas de la tierra que había en ese tiempo. ¿Qué hizo Saúl para vivir en fracaso? ¿Qué hizo el rey Saúl para vivir en fracaso tras fracaso? No obedecer la voluntad de Dios. No escuchar a Dios. No escuchar cuando Dios le hablaba. No ir donde Dios le decía donde tenía que ir. No hacer lo que Dios le decía que tenía que hacer. Por eso el rey vivió en fracaso, aún viviendo todas las comodidades como un rey. Nosotros vamos a vivir en fracaso si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Abraham fue un hombre que fue amigo de Dios. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela, deja tus hijos, deja todo lo que tienes y vete. Y yo te mostraré a la tierra que tienes que ir. Yo te mostraré a la tierra donde va a ser una tierra abundante, una tierra bendecida. Y Abraham salió y se fue al desierto sin saber a dónde iba. Se convirtió en amigo de Dios. Dios le dice a Abraham, Abraham, es necesario que me entregues a tu hijo como holocausto. Llévalo al monte Moriah, 3 días de acá. Cuando le habla eso a Abraham, es que Abraham no puede creer lo que Dios le está pidiendo. Su hijo, señora Isaac. Sí, Abraham, Isaac, mi único hijo. Sí, Abraham, tu único hijo. El hijo de la vejez. Abraham, necesito a tu hijo como holocausto. ¿Qué le puede decir a su esposa? ¿Que mañana va al monte Moriah a entregar a su hijo Isaac? ¿Qué le va a decir a los criados? Alisten todo porque vamos a ir a entregar el holocausto, no busquen nada, no vamos a llevar ningún holocausto porque el holocausto es mi hijo, así que llevemos el atadito desde aquí para que no se nos escape. ¿Qué palabras tenía Abraham para hablarle a su hijo durante el camino? Iba muy contento, muy a gusto, un paseo para él, un adolescente. Ir con el padre a ofrecer un holocausto sin saber que él era el holocausto. Pero cuando llega al monte Moriah, es Abraham que le dice a sus criados, adoraremos y volveremos, como Abraham. Si el holocausto es que amarrarlo y enterrarle el cuchillo, y es el holocausto para Dios, y prenderle fuego. ¿Cómo estás hablando que vamos a volver? ¿Vas a volver tú y tu hijo? Adoraremos y volveremos, le dice a sus criados. ¡Qué hombre de fe! Abraham pensaba que Dios le iba a devolver a su hijo. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Abraham se convierte en el padre de la fe de todos nosotros. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios, nada más. La voluntad de Dios. Otro de los grandes hombres que vemos que hace la voluntad de Dios es David. ¿Qué hombre como hace la voluntad de Dios? David, un hombre grande. David es llamado a los 16 años y Dios lo llama para un propósito grande. Un propósito de llegar a ser rey. Cuando Dios lo unge a David, lo unge para ser un rey conforme a su corazón. Dios lo lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El pueblo cantaba que David destruía a 10.000, pero Saúl a miles. Ese fue el motivo en la cual el rey Saúl tuvo envidia, tuvo celo de David y lo quiso matar a su propio yerno. Porque el pueblo cantaba que él había matado a miles, pero David había matado a 10.000. Y David, después que de una de estas victorias, regresa a casa y de pronto sus soldados que van más adelante le dicen de que la ciudad está en llamas. Algo no está bien, Señor. Apresuremos los pasos, algo no está bien. Así que David apresura sus pasos con sus soldados, donde llevan muchos tesoros de grandes victorias, pero llegan a la ciudad y encuentran todo en llamas. Todo destruido. Se han llevado a las mujeres, se han llevado a los hijos, se han llevado el ganado, se han llevado lo que tenían en sus casas, la riqueza que ellos tenían, la riqueza del palacio, todo se llevaron. Estos malhechores. Es David quien llora. El pueblo lo quiere apedrear, quiere matar al rey. Los soldados no, porque los soldados piensan que este hombre es un ungido de Dios, este rey es un ungido de Dios. Ellos lo han visto en la batalla. ¿Cómo han tenido victoria tras victoria? Dios está con David. No pueden matar al ungido.
aunque se han llevado a su esposa, se han llevado a sus hijos. No solamente la esposa del rey, los hijos del rey, sino que también la esposa de sus soldados. Es David quien llora y manda a buscar al sacerdote Abiatar. Pero cuando viene el sacerdote Abiatar, le pide el efod. Y el efod David lo toma. Algo que es sagrado, algo que el sacerdote tiene que tenerlo en su pecho. Es un delantal que él tiene. Pero el sacerdote, ante la orden del rey, se lo pasa. Y David llora. Clama a Dios. Si hay algo que tenemos que hacer nosotros, es clamar a Dios. Es orar a Dios. David llora. Y le dice a Dios, Señor, ¿qué hago? Dime tú, por favor. Se han ido mi esposa, se han ido mis hijos. Se han llevado el ganado, se han llevado la riqueza, se han llevado los hijos, la esposa de mis soldados, de la gente del pueblo. Dime, Señor, ¿qué hago? Necesito que tú me hables, necesito que tú me digas. De aquí no me muevo hasta que tú me hables. Y Dios le habla. Dios le habla. Primera Samuel. En Primera Samuel capítulo 30, versículo 28, me parece que está. Primera Samuel capítulo 30. Versículo 8. Ahí estoy. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, a estos malhechores. ¿Los podré alcanzar, Señor? ¿Me los vas a entregar en mis manos? Y Dios le responde, los vas a alcanzar. Los alcanzarás y de cierto librarás a todos los cautivos. ¿No es maravilloso como Dios nos responde cuando nosotros le pedimos a Dios con todo el corazón? Cuando nosotros le hablamos a Dios. Es David quien ora, quien clama con el efod en sus manos, botado en el suelo, y le pide una respuesta a Dios. Y Dios se la da aquí en 1 Samuel capítulo 30. Por favor, léalo del versículo 1 hasta el versículo 31. Es muy lindo lo que ocurre. Porque Dios le habla a David y le dice, ciertamente, te voy a entregar todo lo que están cautivos. Y David llega a donde están los enemigos. Pero cuando está listo para alcanzarlos, 200 de ellos no quieren avanzar. Ya no dan más. Están cansados. Están deprimidos, están estresados. No tienen fuerzas para luchar. De aquí que David se habla de 400. Los 400 valientes de David. Porque 200 de ellos no quieren pelear. No, porque han perdido a su esposa, han perdido a sus hijos y no tienen fuerza. David dice, está bien. Vamos a ir con estos 400. Nada más. Con estos 400 vamos a ir a pelear. Y Dios le da la victoria a David. Recupera a los hijos, recupera a la esposa de los soldados, recupera sus ovejitas, sus ganados, todo. Hasta la riqueza de ellos mismos se la traen para acá. Pero David sabe lo que hace, que esto es maravilloso y que a nosotros nos debe llenar mucho el corazón. ¿Por qué Dios habla de un hombre conforme a mi corazón? Porque David no solamente le lleva a las mujeres, no solamente le lleva sus hijos, a los soldados que se quedaron acá, a sus 200 soldados que estaban cansados, sino que también le trae sus ganados y le trae riquezas. Y de aquí que se cumple una ley hasta el día de hoy en el pueblo de Israel, que todos son iguales. Para nosotros como ministerio de Cristo Jesús, la persona que cuida los autos tiene el mismo valor que la persona que está en multimedia. Tiene el mismo valor que la persona que está en los baños o la persona que hace clase. David decidió que todos eran iguales. Que estas personas que estaban cansadas y que iban a descansar en un momento de la guerra, ellos podían ir y venirse, ellos que están descansados, y los que están cansados podían descansar. Ellos podían cuidar lo que ellos tenían. Todos eran importantes. David llegó a la ciudad que había sido destruida, a su ciudad. Le entregó las mujeres a las personas que la habían perdido, sus hijos, le entregó ganado y más encima, más ganado, y los premió, les trajo regalos de los que ellos habían tomado. Y no solamente al pueblo, sino que a las diferentes aldeas que estaban cerca les mandó un presente. Por eso ellos hablan de un hombre conforme al corazón de Dios, porque ninguno pensó eso. Todos pensaron que los que iban a la guerra eran los que merecían el premio, no los que se quedaban afuera. No, pero David lo tomó de otra manera. ¿No es maravilloso? Nosotros tenemos que ser como estos grandes hombres de fe. No deje que el dolor, no deje que el quebranto, la angustia lo detenga, que lo haga correr. No, por supuesto que no.
Usted dígale a Dios, hágalo como estos grandes hombres, hágalo como este hombre llamado David. Un hombre que se tiró al suelo, un hombre que clamó a Dios. Un hombre que le dijo, Señor, de aquí yo no me voy a mover. No me voy a mover hasta que tú no me bendigas. Un hombre que aprendió a buscar el rostro de Dios. Aprendió a hacer su voluntad, la voluntad de él. A pesar de todos los fracasos de David, aprendió a arrepentirse, a humillarse de corazón. Si Dios lo puso frente a esta palabra, si Dios lo puso frente a este mensaje, es para que usted logre entender que hacer la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Al hacer la voluntad de Dios vamos a tener éxito, no nuestra voluntad. Si Pablo fue liberado, fue porque estaba en Macedonia. Si David fue bendecido, nada más porque imploró a Dios con todo su corazón. Aún en medio del problema, aún en medio de la angustia, del quebranto, acérquese a Dios. Busque su voluntad. Porque en medio del dolor Dios tiene un propósito. En medio del quebranto Dios tiene una salida. En medio de la dificultad Dios tiene una voluntad eterna para usted. Jesús lo logró entender. Logró entender que tenía que hacer la voluntad del Padre. Si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Logró entender que tenía que hacerse la voluntad del Padre. Era necesario que él padeciese. Era necesario que su cuerpo fuera triturado. Era necesario que él fuera clavado con clavos en sus manos, en sus pies, para que la humanidad viviera mucho mejor. A través de todos los pecados de la humanidad, él pudiera morir. Yo le invito a que usted cierre sus ojos, que usted incline su rostro y podamos orar y decirle al Padre Celestial, Padre, gracias te doy por tu palabra escrita. Permite, Señor, que yo pueda vivir en tu voluntad. Así como este gran David, Señor, que se humilló delante de ti y clamó con todo su corazón, Señor, muéstrame el camino. Señor, hay una salida. Sin lugar hay una salida, hay un camino que tú nos tienes cuando estamos en tu voluntad. Tú sabes, Padre, cuánto tiempo llevo sufriendo. Tú sabes cuánto tiempo llevo en esta dificultad. Tú sabes, Padre, cuánto tiempo que llevo clamando. Pero yo creo, Señor, que tú lo vas a hacer. Tú vas a abrir las puertas. Tú vas a abrir los cepos de las manos, los cepos de las pies. Tú vas a abrir las puertas de la cárcel que están en mi vida. Levántame, Señor. Hazme volar como las águilas. Correré y no me cansaré. Caminaré y no me fatigaré. Porque voy a volar como las águilas. Voy a aprender a ir con la tormenta. Y voy a ir a ponerme encima de la tormenta de mi vida. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Nunca se olvide que el Señor es su pastor y nada le va a faltar a usted. Amén. Él lo va a reconfortar en lugares de delicados pastos y lo hará descansar. Nada más que es su voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con una palabra de parte del Señor que siempre nos da, para que nos da un aliento, nos da una esperanza de vida y algo mejor para nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.